La puerta metálica del estudio aún se balanceaba cuando Pedro Infante entró, y el impacto dejó un largo crujido en el aire, de esos que parecen anunciar un mal presagio. Se quitó el sombrero como quien se quita el primer peso de la noche y caminó con paso firme, sin prisa, saludando a los técnicos, iluminadores y operadores de cámara que se movían con la inquietud típica de las grabaciones en directo. El ambiente era cálido, demasiado iluminado, y había una sensación casi palpable de que algo estaba fuera de lugar. No tardó en descubrir qué era. Mientras pasaba entre cables tensos y mesas improvisadas con papeles arrugados, Pedro escuchó una voz femenina, cortante, nítida, entrenada para la audiencia. La reconoció de inmediato. Clara Montalbán, la presentadora más comentada de la televisión mexicana ese año, conocida por hacer preguntas como ¿quién clava puñales? Estaba frente al espejo iluminado, ensayando una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Por qué dicen que solo lloras en las películas, no en la vida real? Repitió, ensayando la entonación. Pedro aminoró el paso. La frase no era una simple provocación. Olía a trampa pensada, pulida, alineada con intención. Los técnicos evitaban mirarlo, como si todos supieran ya el golpe incluso antes de que se encendiera la primera cámara. Era como entrar en un ring donde el adversario ya conocía el movimiento de todos sus músculos. Un asistente pasó corriendo, casi chocando con él. «Perdón, don Pedro», dijo nervioso, desviando la mirada. La tensión no provenía solo de la frase. Provenía de lo que significaba decirla al mayor ídolo popular del país, en un momento en que la mitad de México dejaba la radio a un lado para ver la televisión. Una novedad tan fascinante como despiadada. El director del programa, Ernesto Barrientos, apareció al fondo con el rostro brillante de sudor. Se acercó con esa sonrisa que Pedro conocía bien. La sonrisa de quien intentó controlar una entrevista. Y perdió el control. «Pedro, hombre, qué gusto verte». Su voz temblaba. «Mira, antes de empezar, solo quería comentarte que Clara ha preparado unas preguntas. ¿Cómo decirlo? Más vivas, ¿entiendes?» Pedro se detuvo, sosteniendo el sombrero con ambas manos. «¿Vivas o venenosas?», preguntó sin ironía, solo constatando. Ernesto esbozó una sonrisa forzada. «Nada que no puedas soportar. Eres Pedro Infante, por Dios. Además, es solo una broma, ya sabes cómo funciona». Pedro levantó la cara, firme. «Lo sé», respondió, colocando el sombrero de nuevo sobre una mesa. «Pero las bromas tienen su momento. Y el respeto también». El director desvió la mirada. Había cosas que no se podían admitir ni con honestidad ni con valentía. Pedro caminó hacia el lateral del escenario. Observó a Clara pasar junto a él sin saludarlo. Su fuerte perfume quedó suspendido en el aire, fríamente calculado como todo en ella. Sostenía una tarjeta con una pregunta escrita en letras grandes. Esa pregunta, y conversaba con un productor mientras sonreía, como quien se prepara para derribar a un toro solo con la capa. Un músico de la banda del programa se acercó discretamente. «Don Pedro, solo para avisarle, ella quiere pillarle en contrapié. La oí decir que nadie intocable permanece intocable en la televisión». Pedro miró al suelo por un instante, como quien escucha un eco antiguo. «Nunca somos intocables», murmuró. «Solo aprendemos a caer sin rompernos demasiado». Los segundos previos a un programa en directo siempre tenían algo de ritual. Pero aquella noche, además del ritual, había una intención oscura, un afán de espectáculo, un ansia de titulares. Pedro lo sintió cuando la luz roja parpadeó en el lateral de la cámara. Aquella pequeña lámpara brillante era más cruel que cualquier pistola apuntando en una cantina a altas horas de la madrugada. Anunciaba: «México está mirando».
Y cuando México mira, exige. El director levantó la mano, dando la señal final. Los técnicos desaparecieron del encuadre. Clara se colocó en posición, lista para saltar como una pantera. Pedro respiró hondo, como antes de entrar en la cabina de un avión. En silencio, concentrado, consciente de que a partir de ese momento no habría forma de escapar de la turbulencia. La voz del locutor resonó en el estudio. «Con ustedes, Pedro Infante». El público aplaudió con entusiasmo, pero Pedro se dio cuenta de un detalle que a los demás se les había escapado. El aplauso venía acompañado de una curiosidad tensa, casi eléctrica. El público sabía que algo iba a pasar. Toda la ciudad lo sabía. Era el tipo de noche en la que las leyendas cambian de tamaño. Cuando Pedro se sentó frente a la mesa iluminada y Clara cruzó las piernas, mostrando su sonrisa afilada, comprendió de una vez por todas que no sería una entrevista. Sería un duelo, uno de esos que la televisión adoraba, y que la historia nunca olvidaría. La sintonía del programa apenas había terminado cuando Clara Montalbán inclinó su cuerpo hacia Pedro, como una leona evaluando a su presa antes de decidir dónde dar el primer mordisco. El escenario brillaba en tonos metálicos, demasiado moderno para la época, demasiado frío para México, y Pedro sentía que cada foco de luz dirigido a su rostro parecía obedecer a una intención que no era solo iluminar, sino desnudar. «Buenas noches, México», dijo Clara, con voz proyectada, cada sílaba milimétricamente encajada. «Hoy tenemos aquí al hombre más querido de este país. Quizás demasiado querido». El público se rió, pero Pedro se dio cuenta de que la frase tenía un doble sentido. «Sí, Clara», respondió él, sereno. «A veces el cariño del pueblo pesa, pero es un peso hermoso». Ella sonrió de lado, satisfecha con la respuesta sencilla, que le daba espacio para el siguiente ataque. Sus dedos tamborileaban sobre la tarjeta. No era nerviosismo, era anticipación. «Pedro Infante», comenzó ella, girando ligeramente el cuerpo para que la cámara principal captara su mejor ángulo. «Cantas para multitudes, llenas cines, haces llorar a todo el país con tus historias. Pero hay gente que dice que eres». Hizo una pausa, dramatizando. «Un artista fabricado». El estudio pareció encogerse. El público, que poco antes reía, contuvo la respiración. Pedro mantuvo la mirada fija en ella. No parpadeó. Clara continuó. «Sí. Dicen que vives de personajes porque no tienes el valor de mostrar quién eres realmente. Que México conoce al actor, pero no al hombre». Pedro apoyó lentamente las manos en las rodillas. Los reflejos de las luces se movían sobre su traje, como si sintieran el aumento de la tensión en el escenario. «Así es», continuó Clara, ahora caminando por la línea del abismo con cruel seguridad. «Muchos creen que todas esas lágrimas que ofreces al público». Se inclinó, acercando su rostro. «Son lágrimas falsas, hechas para manipular emociones». Hubo un murmullo en la audiencia. Un señor en la primera fila negó con la cabeza, perplejo. Una mujer a su lado se llevó la mano a la boca. Todo el estudio se dio cuenta de que aquello no era una entrevista, era una ejecución. Pedro apoyó el codo en el lateral del sillón, girándose ligeramente hacia ella. Su silencio hacía más ruido que la voz de ella. Clara se dio cuenta y aceleró. «Porque México quiere saber, Pedro. ¿Cuándo vas a mostrar al hombre detrás de las lágrimas falsas?» Una cámara se acercó aún más a su rostro. La respiración contenida del equipo era casi audible. Uno de los operadores movió el pedestal con cautela exagerada, como si intentara no despertar a un animal dormido y hambriento. Pedro no respondió de inmediato. Y ese intervalo, 5 segundos de silencio transmitidos en directo a millones de personas,
fue suficiente para provocar un terremoto emocional en el estudio. Clara, sintiendo que tenía que mantener el control, se volvió hacia la cámara. «Es una pregunta legítima», dijo con falsa prudencia. «El público tiene derecho a saber si el ídolo es real o solo un guión». Ese movimiento fue la gota que colmó el malestar de los presentes. El director, detrás de las cámaras, comenzó a hacerle señas desesperadas para que cambiara de tema, pero Clara lo ignoró. Estaba saboreando el momento. Quería el impacto, la repercusión, el titular del día siguiente. Pedro finalmente respiró hondo, como quien decide aceptar una pelea que había estado evitando. «Clara», dijo en voz baja, con una firmeza que atravesó el estudio como un cuchillo afilado saliendo por la mitad. «¿Puedo hablar?» Ella no esperaba una petición tan simple, tan tranquila. Quizás esperaba irritación, ira, protesta. Pero lo que encontró fue la compostura de alguien acostumbrado a hablar con tormentas. «Claro, Pedro», respondió, tratando de mantener la superioridad. «El programa es tuyo. Por ahora». Una risa contenida resonó entre el público. El veneno en la frase era evidente. Clara volvió a cruzar las piernas, reposicionando su cuerpo como una pantera que cambia de ángulo antes de finalizar el salto. Pedro levantó la mirada hacia las cámaras, como si deseara hablar directamente a México, saltándose a la intermediaria que tenía delante. Pero antes de que respondiera, Clara lo interrumpió. «Ah, y otra cosa». Levantó la tarjeta, mostrando una de las preguntas destacadas. «Hay quien dice que no eres más que un producto de estudio. Buena voz, sonrisa fácil, lágrimas a demanda. Un hombre que sabe vender emoción, pero que tal vez no sienta ninguna». El estudio reaccionó con un estruendo de murmullos. «Señora», le dijo un músico a su colega en voz muy baja, «esto va a terminar mal». Clara sonrió, como si sintiera la victoria antes de tiempo. Ella pensaba, ingenuamente, que Pedro estaba acorralado, que su silencio era miedo, que la rigidez de sus hombros delataba fragilidad. Pero quienes conocían a Pedro Infante sabían que cuando se quedaba así, inmóvil, respirando con calma estudiada, era porque estaba eligiendo las palabras con precisión quirúrgica. Palabras que no fallaban el blanco. La luz roja volvió a parpadear en la cámara principal, indicando un cambio de plano. Era el momento. Todo México se inclinaba hacia adelante, esperando. Pedro se movió entonces. Primero se ajustó la corbata, luego llevó las manos a los brazos del sillón y, por último, se inclinó lentamente, mirando a Clara como quien finalmente acepta el duelo, y abrió la boca para hablar. Solo entonces Clara se dio cuenta, demasiado tarde, de que no debía haber confundido la amabilidad con la debilidad, ni la leyenda con el títere. Pero su respuesta, la que pasaría a la historia, aún estaba por llegar. El ambiente en el estudio tenía la densidad de una cuerda tensada al límite. El público, antes inquieto, ahora no se atrevía a toser. El equipo técnico parecía paralizado en posiciones incómodas, como estatuas improvisadas que nunca habían elegido posar. Clara, a pesar de su sonrisa, comenzaba a mostrar su incomodidad por las mínimas arrugas alrededor de los ojos, señales de que su confianza en sí misma estaba perdiendo terreno. Pedro, por el contrario, parecía ganar espacio dentro de sí mismo. «Señorita Montalbán», comenzó con voz firme y grave, con una serenidad que contrastaba completamente con el ambiente del estudio. «Una lágrima solo es falsa cuando nace para engañar. Las mías no nacen por encargo». El público se inclinó ligeramente hacia adelante, instintivamente, como si temiera perder una sílaba. «Mis lágrimas», continuó Pedro sin prisa, «vienen porque vivo México todos los días». Hizo una breve pausa, que parecía calculada, pero no lo era.
Era solo la respiración natural de alguien que habla con la verdad. Y vivir México. Duele y consuela al mismo tiempo. La frase atravesó el estudio como un trueno silencioso. El público reaccionó con un «oh» ahogado. Clara intentó mantener la compostura, pero sus dedos apretaron demasiado la tarjeta que sostenía, arrugándola discretamente. Pedro se apresuró a decir «solo», pero él levantó una mano, delicadamente, invitándola a guardar silencio. «Preguntas quién es el hombre detrás de los personajes», dijo él, mirando a las cámaras, no a ella. «Está aquí. El mismo que repara aviones, que se levanta antes del amanecer para grabar, que canta en cantinas polvorientas para pagar las facturas atrasadas, el mismo que abraza a desconocidos en las calles de Culiacán porque le recuerdan a mi padre, y que entierra a amigos sin periodistas cerca». El público comenzó a murmurar de otra manera. Ya no era con sorpresa ni con burla. Era respeto. Un respeto antiguo, casi religioso. «Nunca tuve que inventar el dolor», concluyó Pedro, «porque la vida ya me ha dado mi parte». Clara sintió que el control se le escapaba de las manos. Era como intentar sujetar agua con los dedos. Se apresuró. «Solo hice preguntas que el público quiere saber. Es mi obligación como periodista». Pedro se volvió lentamente hacia ella, con una calma que no era defensiva, sino contundente. «No, Clara», pronunció su nombre con suavidad, lo que hizo que la frase sonara aún más dura. «Preguntar no duele. Lo que duele es cuando alguien se arma de valor prestado para fingir que está haciendo periodismo, cuando en realidad solo busca titulares». La reacción fue inmediata. El público estalló en un aplauso espontáneo y ensordecedor. Las cámaras temblaron. Un iluminador casi derriba el reflector. El director se llevó las manos a la cabeza con una expresión de «esto es lo que temía». Pero también es lo que sabía que iba a pasar. Clara palideció. La cámara que la enfocaba captó la microexpresión de desesperación antes de que ella pudiera recomponer su rostro. «Eso es una acusación», dijo ella, con voz fina, casi quebrada. «¿Me está llamando deshonesta?» Pedro suspiró, y el suspiro salió lleno de una paciencia casi paternal, lo que solo aumentó el impacto. «No la estoy llamando nada, señorita», respondió. «Estoy describiendo lo que se ve. Quien hace una pregunta sincera, mira a los ojos al entrevistado. Quien hace una pregunta para herir. Mira a la cámara». El público gritó, como si estuviera en una plaza de toros después de una estocada perfecta. Clara desvió la mirada inmediatamente, delatando la verdad de la frase. Pedro terminó entonces, con voz baja pero definitiva. «Y en cuanto a que yo sea un artista fabricado, México sabe quién fabrica ídolos, y también sabe quién los destruye cuando quiere audiencia». La frase cayó como una piedra en agua parada. Creó ondas que alcanzaron todo el estudio. Silencio absoluto. Lo único que se oía era la respiración acelerada de Clara, y tal vez la vibración sorda de miles de televisores en todo el país. Cuando la cámara se acercó a su rostro, ella intentó sonreír, pero la sonrisa salió torcida, entrecortada. Pedro, por su parte, se mantuvo inmóvil, con una postura impecable y una mirada firme. No mostraba arrogancia, no celebraba la victoria, solo sostenía su propia verdad, y eso, paradójicamente, era lo que hacía que su presencia fuera aún más devastadora. El director, al darse cuenta de que ya no se podía recuperar nada, hizo una señal para ir a un corte comercial. La viñeta salió al aire apresuradamente y el estudio se sumió en un caos silencioso. Ese tipo de confusión en la que nadie habla, pero todos se mueven como si hubieran sido arrancados de su trance. Clara permaneció sentada, rígida, sosteniendo la tarjeta arrugada con tanta fuerza que le temblaban los dedos.
Pedro la miró solo una vez, y luego apartó la vista. No por desprecio, sino por misericordia. Sabía que, en ese instante, la leyenda acababa de crecer un piso más. Y todo México aún no había comenzado a reaccionar. La pausa comercial terminó como una puerta que se cierra demasiado rápido. Nadie estaba realmente listo para volver al aire, pero no había otra opción. La televisión de aquella época era un tren en marcha. Quien se caía, se quedaba atrás. Cuando los anuncios animados desaparecieron de la pantalla y el estudio volvió a aparecer, Clara todavía intentaba recuperarse del golpe público. Sus ojos habían perdido el brillo feroz que, minutos antes, parecía inquebrantable. La tarjeta con las preguntas estaba ahora irremediablemente arrugada, casi ilegible. Pedro, sin embargo, parecía aún más tranquilo que antes. Su serenidad no tenía nada de altivez. Era solo la tranquilidad sólida de quien sabe que ha hecho algo inevitable. No era un ataque, ni una revancha, sino una reposición de la verdad en el lugar donde habían intentado colocar artificios. Los últimos minutos del programa transcurrieron con la tensión de un baile en el que los músicos insisten en tocar, aunque todos saben que la fiesta ha terminado. Clara hizo preguntas neutras, mecánicas. Pedro respondió con una educación impecable, sin volver al tema, porque sabía que la dignidad no necesitaba repetir el argumento. El público seguía inquieto, como si el aire aún cargara los restos de pólvora de un duelo. La luz roja se apagó. El programa terminó, pero la historia no. Cuando el estudio se abrió a la noche, un viento frío atravesó el pasillo lateral. Pedro salió sin guardaespaldas, como siempre hacía, y se arremangó la camisa mientras caminaba, un gesto sencillo que contrastaba con la grandiosidad de lo que acababa de ocurrir. Para él, era solo otro momento que había exigido valor. Aún no imaginaba que esa frase, "el valor prestado no le queda bien a nadie", ya estaba volando por todo el país como una chispa en campo seco. Afuera, una pequeña multitud se había reunido en la estrecha acera. No eran admiradores ocasionales, eran trabajadores con olor a pintura fresca, dependientes que acababan de salir de su turno, mecánicos con las manos aún manchadas de grasa, jóvenes que habían salido corriendo de los bares para ver si realmente pasaba por allí. La transmisión aún estaba muy caliente. Muchos la habían visto en directo. Otros habían oído a alguien gritar desde la puerta: ¡Se pelearon! Pedro la puso en su lugar. Cuando Pedro apareció por la salida lateral, un silencio respetuoso precedió a la explosión. ¡Viva, Pedro! Así se habla, compa. Esa sí fue respuesta de hombre, carajo. Esas voces tenían la verdad que Clara había buscado a la fuerza. La voz del pueblo, no de la polémica. Un niño se acercó, tímido, sosteniendo un disco polvoriento de Nosotros los Pobres. «Don Pedro, ¿me lo firma?» Pedro sonrió como si estuviera en una fiesta familiar. «Claro que sí, mijo. Tú nomás cuida ese disco, que ya anda viejito». El niño se rió. La multitud también. Pero detrás de las risas había algo más grande. Un sentimiento colectivo de justicia hecha no con violencia, sino con la palabra adecuada, en el momento adecuado. Mientras Pedro firmaba portadas, manos e incluso una servilleta improvisada, los coches que pasaban reducían la velocidad. Los conductores se asomaban por las ventanillas, repitiendo la frase que ya circulaba por toda la calle, sin que nadie supiera de dónde había salido. «¡Ey, Pedro! Esa sí que no era lágrima falsa». En el México de los años dorados, las radios tenían el poder de crear tormentas en menos de una hora. Y esa noche, todas las emisoras, desde la capital hasta los pueblitos, comenzaron a retransmitir fragmentos del programa. El audio de la respuesta de Pedro se filtró incluso antes de medianoche. Los locutores repetían las palabras con emoción teatral, pero no superaban al original. El fragmento circulaba en cabinas telefónicas,
en taxis, en bares donde sonaban boleros con olor a tequila. En las redacciones de los periódicos, los reporteros que normalmente ignoraban los programas de variedades se empujaban para escuchar la grabación. La Voz Nacional, un periódico conservador, intentó suavizar el escándalo, pero no resistió el impacto cultural. Publicó un titular breve, discreto, pero irresistible. Infante enfrenta a la televisión y gana. Ya el Popular, más atrevido, publicó un texto que se convirtió casi en un poema. Cuando la mentira quiso brillar, la verdad le apagó la luz. Y al amanecer siguiente, todo México parecía estar cubierto por la misma conversación. ¿Viste lo que dijo? Ella intentó humillarlo. Él no levantó la voz, pero la dejó sin armas. Incluso los detractores de Pedro, que siempre existieron, incluso entre sus admiradores, admitían. Aquello había sido histórico. Y sin embargo, mientras la noticia viajaba a la velocidad de la radio y los rumores, Pedro caminaba solo por la acera, con las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente gacha. No había orgullo en su expresión. Solo parecía pensativo, como si estuviera reviviendo el momento, no para saborear la victoria, sino para medir sus propios pasos. Era un hombre que conocía el precio de las palabras. Al día siguiente, cuando regresó al estudio para grabar una canción, una empleada de limpieza lo detuvo en el pasillo, sosteniendo el cubo con una mano. «Señor Infante», dijo ella, vacilante, «mi marido lloró anoche. Dice que hacía años que nadie hablaba así por nosotros. Gracias». Pedro puso la mano en el hombro de la mujer con una amabilidad natural. «No hablé por nadie, señora, solo dije lo que es». Pero la frase de ella, «habló por nosotros», resonó durante el resto del día, quedando atrapada en algún rincón de su memoria. Porque era verdad. No había sido solo una respuesta, ni una defensa, ni un duelo. Había sido un espejo, de esos que aparecen una sola vez y reflejan no el rostro del héroe, sino el rostro completo de un país. Y, esa semana, mientras México repetía la historia en radios, cafés, bares, cantinas y mesas de dominó, la leyenda de Pedro Infante, hombre, artista, mito, creció de nuevo. Creció porque fue sencillo. Creció porque fue honesto. Creció porque, esa noche, hizo algo que pocos se atreven a hacer ante una cámara. Dejó de actuar. Y fue entonces cuando México lo aplaudió, no como ídolo, sino como igual.